Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar en la primera parte del programa con Pedro Benítez, quien es miembro del CEN de Acción Democrática y además es candidato en las primarias de la oposición por el Circuito 1, que es el Circuito Sucre, el Junquito y La Pastora, Correcto. Si mal no recuerdo. Correcto. Es así, ¿verdad? Gracias, Vladimir, por Bienvenido. la oportunidad. Muy amable. Bueno, Pedro, ¿tú tienes alguna relación con este circuito? ¿Has venido haciendo algún trabajo allí, político, social? Bueno, sí, es sobre todo Katia, lo conozco bastante bien, aparte la familia de mi esposa es de La Pastora, que es el lugar donde resido actualmente. Ajá. Desde hace muchos años, cuando era estudiante de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Historia, bueno, yo tenía que trabajar y estudiar, creo que tú también pasaste por eso, y bueno, trabajaba como vendedor en la zona de Katia, Nueva Caracas, Propatria, de modo que es una parroquia que conozco bastante bien, pero sobre todas las cosas comprendo la importancia política que ese circuito tiene para Venezuela en el próximo proceso electoral y sobre todo en la circunstancia que está pasando en nuestro país. Tú vas a disputar la candidatura con militantes de Primera Justicia, con un militante de Primera Justicia y con un militante de otros partidos, de Voluntad Popular, y no sé si hay otros candidatos, ¿no? Entiendo que somos tres por candidatos. Voluntad Popular, Primera Justicia y mi persona por Acción Democrática. ¿Por qué tendría que hacer un adecuado el diputado y no uno de PJ o de Voluntad Popular? Bueno, yo no creo que es un tema de partidos políticos, para serte honesto, aunque claro, tengo en esta carrera una gran ventaja que por supuesto estoy explotando, que es en todos esos barrios hay militantes, activistas, dirigentes sociales que están vinculados de alguna manera a Acción Democrática. Por cierto, en estos días estuve con un personaje, ella es muy conocida en la carretera Vieja de La Guaira hace muchos años, La Pancha, y estuve recorriendo la carretera Vieja de La Guaira y te voy a decir una cosa, Vladimir, todo lo que yo estoy viendo ahí es lo que dejaron los gobiernos en la consolidación de las comunidades populares, lo que dejaron los gobiernos previos a 1999. Desde el punto de vista de muros de contención, pantallas atirantadas, escaleras, pasamanos, el servicio de agua potable, lo bueno, lo malo, lo regular que existe ahí, se hizo antes de 1998. O sea, que de 1998 para acá no se ha hecho nada allí. En esa zona absolutamente nada. Te lo puedo decir con ¿Te absoluta refieres responsabilidad. en la carretera Vieja de La Guaira? En cuestiones de infraestructura. En el plan de la SILSA ocurre lo mismo. O sea, fueron cosas que se hicieron en gestiones o de Ledesma o de Claudio Fremín o cuando existía el Consejo Municipal. Pero del 99 para acá, en materia de infraestructura, no se ha hecho absolutamente nada en esos sectores populares. Y entonces ahí hay un liderazgo político, un liderazgo social, y la buena parte de esas parroquias que, como sabemos, antes de ser chavistas, fueron adecas. Ahí hay una vinculación emocional, hay una tradición, hay unos liderazgos a los que, por supuesto, nos estamos acercando, esa nos gente, estamos tocando. con todo y eso, ¿por qué los números siempre dan allí que el chavismo ha ganado desde entonces? Me parece muy importante y pertinente porque ahí es precisamente donde estoy apuntando. Primero, la parroquia Sucre, que es el 76% de los votos del circuito, claro. Ya en La Pastora y en el Junquito. O sea, que gana Sucre, gana... Prácticamente sí. Tendría que ser una... Es la que tiene la mayor peso demográfico, ¿no? Y además es la parroquia más poblada del país y la que tiene mayor cantidad de votantes. Es el 76% del circuito, aunque ya en La Pastora y en el Junquito, como te venía comentando, la oposición ha tenido resultados positivos desde hace algunos años. Pero la parroquia Sucre es la que más votos le ha aportado a la oposición desde hace muchos años en el municipio Libertador. No obstante eso, el chavismo lo ha convertido en su bastión electoral. Y hay varias razones, pero hay una razón a la que yo estoy apuntando en estas primarias. En la oposición tenemos que hacer una autocrítica. La parroquia Sucre no ha estado dentro de nuestras prioridades de la estrategia política y ese ha sido un error garrafal. Y por eso es que yo me estoy presentando, Vladimir, y le estoy diciendo a los catienses, a los habitantes de Katia, que el futuro de Venezuela está en sus manos. Porque si nosotros ganamos democrática y electoralmente en Katia, cambia el destino de Venezuela y eso lo podemos hacer este año. Ahora, Katia, desde el punto de vista de su historia, bueno, ha tenido vida propia siempre. Ahí hay empresas, industrias. Bueno, lamentablemente eso ha decaído mucho. Yo estoy comparando lo que yo conocí cuando era estudiante en los 90 con lo que estoy viendo ahora. Hay una gran cantidad de fábricas hechas por italianos o sus hijos. De calzado, de calzado. Por ejemplo, una fábrica que está cerca de Plaza Katia, que yo conocí que tenía más de 100 empleados. En estos días pasé a visitar a la gente y tenía apenas 2 empleados. O la calle Colombia, o la calle México, que eran avenidas repletas de comercio, sobre todo de árabes, repletos de mercancía, y gran cantidad de ellos han cerrado. O sea, la devastación que ha ocurrido en la parroquia Sucre en términos económicos es gigantesca. Es realmente algo que a mí me ha pegado. Me ha pegado porque tengo la oportunidad de comparar lo que yo conocí y lo que estoy viendo ahora. Además, es un sector de la ciudad que tiene un gran déficit de escuelas, de hospitales, de dispensarios. La situación de los Magallanes de Katia es realmente lamentable, el periférico está en el piso. Entonces, en una zona donde sus habitantes
se sienten que siempre los tratan en la cola. ¿Por qué? Porque tradicionalmente han generado una gran cantidad de ingresos al Libertador por concepto de patente, industria y comercio, y ellos sienten que esos recursos no se les devuelven. Esa es la razón por la cual yo estoy apoyando una propuesta que no es una idea original mía, es un sentimiento que existe en esa parroquia hace muchos años, pero recientemente ya hay estudios de universidades, estudios académicos que plantean la necesidad de municipalizar a Caracas. A eso iba, porque y ha entre habido otras proyectos, cosas, hay un proyecto muy viejo de la causa R, claro, y de Procatia, Procatia, de municipalizar Sucre. Sucre solamente tiene más de 450.000 habitantes, o sea, tiene más habitantes que varios estados de Venezuela. Un municipio de Venezuela con 5.000 habitantes ya tiene entidad de autonomía municipal y Sucre sigue siendo una parroquia. Entonces ese es un sentimiento que existe ahí y luego está una cuestión lógica. Con su propio gobierno municipal, buena parte de esos recursos se podrían invertir en la propia parroquia. En el Junquito existe la misma aspiración y tener un gobierno más cercano a la gente. Ahora, nada de eso, podemos hablar aquí de muchos proyectos, Vladimir, que podemos tener para esa parroquia. Además, te voy a decir otra cosa, la economía de emprendimiento popular por excelencia de Caracas es Catia. O sea, el catiense es un tipo que se queda sin trabajo y monta un tarantín y se resuelve. Eso que nosotros mal denominamos buhonero. Es gente que no busca que el Estado le resuelva su problema, sino que él trata de resolver su problema. Y lo que ve que permanentemente le presentan obstáculos para él poder desarrollarse. Y luego tiene una ventaja estratégica, desde el punto de vista geográfico, que no tiene ninguna otra parte de Caracas. Es la zona de la ciudad que está más cerca del puerto y del aeropuerto. Hay una gran cantidad de inversiones, tanto nacionales y extranjeras, y podemos convertir a Sucre, la parroquia Sucre, que es más que Catia, en un gran foco de desarrollo económico, generar muchos puestos de trabajo y además de servicios educacionales. ¿Por qué un joven de los Magallanes, de Casalta, de Lomas de Propatria, tiene que tomar el metro para ir a estudiar a los dos caminos cuando esos servicios precisamente podrían estar ahí? Ahora, lo que yo le digo a la gente... No hay universidad en Catia. Hay un instituto universitario, privado, creo, ¿no? Sí, privado, pero no hay un núcleo de la Universidad Central de Venezuela, no hay un núcleo de la Católica, no hay un núcleo de Simón Bolívar, que podrían perfectamente estar ahí. Y existen las condiciones para hacer eso. Y además, insisto, por su peso demográfico, es la zona de la ciudad que tiene mayor peso y cantidad de habitantes. Todos esos servicios podrían estar ahí. Ahora, lo que yo le digo a la gente, que nada de eso es posible mientras en Venezuela no haya un cambio. Y esta elección, Vladimir, se trata precisamente de eso. Las palabras mágicas, cuando uno está en una cola y va volanteando y conversa con la gente y la gente te pregunta, candidato, ¿usted qué ofrece? Un cambio. Venezuela tiene que cambiar porque no podemos seguir como estamos. Vladimir, en el mercado municipal de Catia, pasé en estos días conversando con los clientes y con los comerciantes, no había sal. ¿Tú me puedes explicar cómo es posible que en el mercado municipal de Catia no haya sal? En Venezuela, las carnicerías de la zona no tienen carne mechada. El pollo se está acabando. Por no mencionar lo que ya todos nosotros sabemos. Es una cuestión que no tiene explicación. Y parte de ese cambio lo podemos conseguir por la vía pacífica, democrática, electoral. Y si en la oposición somos coherentes con nuestro mensaje de que ese cambio puede ser por la vía electoral, nosotros tenemos que ganar en las parroquias, donde hasta ahora ha ganado el chavismo, y yo estoy seguro que podemos ganar. Por cierto que hay algunos sectores muy minúsculos en la oposición, pero que hacen ruido con eso. Hablan de que quienes participan en las elecciones, por ejemplo, y no piden la renuncia de Maduro, son colaboracionistas y trabajan para el régimen. Mira, yo siento que la gente en esta zona de Caracas está más clara que el agua cristalina. No he conseguido ahora la primera persona visitando estas parroquias que me diga que no va a votar, o que vea que no vale la pena votar, o que se va a abstener. No he conseguido la primera. Estuvimos hace pocos días en el sector Nuevo Horizonte, un sector que cuando uno va bajando por la autopista lo ves a mano izquierda. Tú cruzas el basurero, llegas a la iglesia, para el carro, alquilamos allí y empezamos a bajar. Contactando con la gente, ahí hay 11.000 votantes y la oposición ahí no ha llegado. Y te puedo decir una cosa, lo que yo sentí ahí es que hay un enorme descontento contra el gobierno. Esa gente está dispuesta a salir a votar en contra del gobierno. ¿Por qué la oposición no ha llegado a esos sectores, Pedro? Mira, por lo que yo te decía anteriormente, y es precisamente parte de mi mensaje de la campaña, no he estado dentro de las prioridades de la oposición, esa es la verdad. Esa es una autocrítica que nosotros tenemos que hacer. Y parte de esta campaña en los sectores del oeste de la ciudad tiene que ver precisamente con eso, decirle a esos electores que para nosotros ellos son muy importantes y que no es ningún tipo de demagogia, es exactamente la verdad. Ahí en esas parroquias de Caracas, fundamentalmente en Catia, se va a decidir el destino de Venezuela en los próximos meses. ¿Cuál es el principal problema del circuito? Mira, uno que pueda, digamos, la seguridad. Es Venezuela, es una muestra. En 49 kilómetros cuadrados. Es el corazón de la ciudad de Caracas. Las colas, lo que a la gente le molesta es el tema de las colas, sí, la inseguridad. Hay partes de la parroquia donde no hay presencia policial. Tiene apenas 400 policías
para 450.000 habitantes. Estamos muy por debajo de la media, no mundial, sino latinoamericana. Los problemas son enormes. Hay una gran cantidad de problemas, una larga lista de problemas. Pero sobre todo lo que yo siento que la gente tiene mucha conciencia política, está muy clara. Hay un tema que no es original. Vamos a abordarlo al retorno, ¿Cómo no? Pedro. Gracias. Venimos con Pedro Benítez, candidato o precandidato de Acción Democrática en el circuito número 1 de Caracas.